Buenas noches tengan todos, amados hermanos, en esta hora. Gracias damos a Dios por su gracia y bendición que nos permite estar de nuevo con ustedes a través de este medio. Saludamos a nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora, al hermano Raúl, al hermano Hugo, al hermano Rodrigo, un servidor que vamos a presentar el tema que corresponde al día de hoy, de tal manera que podamos juntos disfrutar la palabra del Señor en todo sentido, y también esperamos de sus aportaciones, ideas, comentarios, y si hay alguna pregunta o inquietud también lo podemos recibir, y si podemos compartir, responder a través de la palabra, lo hacemos de buena manera. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Padre nuestro, te damos gracias por tu grande bondad y misericordia, por tu presencia que prevalece en nuestras vidas, por la salud y las oportunidades que nos has dado, que en toda circunstancia podemos disfrutar de ti, podemos conocerte más y más, y podemos también ponernos a la orden de tu autoridad divina que nos rige todos los días para que podamos servirte mejor. Guíanos con tu espíritu, y todo lo que hagamos en esta hora de la noche redunde para gloria de tu nombre y para extensión de tu reino en esta tierra y para edificación de la vida de tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 25. Recordemos que estamos tocando el tema de la santidad que Dios requiere para nosotros, en nosotros y de nosotros, como consecuencia de la vida gloriosa, como consecuencia de la libertad que Él nos dio del pecado, y que ahora somos libres y habilitados y reconciliados con Dios de nuevo para vivir conforme a su voluntad y hacer lo que Él quiere que hagamos y que lo glorifique a Él. Esta lectura está a cargo de nuestro hermano Rodrigo Salvador. La palabra de Dios nos dice en esta hermosa noche: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra que ha sido leída. Y en este pequeño párrafo que vamos a estudiar y vamos a comentar en esta noche, encierra grandes promesas, pero a la vez también encontramos algunos grandes compromisos que hoy nos toca vivir y desarrollar y tener para con nuestro Dios, debido a que Él ya realizó toda la obra gloriosa a favor del pecador. Recordemos que en este párrafo Dios nos llama a una vida santa, a vivir una vida de santidad en todos los aspectos de la vida. Toca decir también que aquí el término santidad que exige Dios a nosotros no es la actitud o una vida sin errores, sino más bien nosotros en ese sentido de santos hemos sido llamados y apartados para adorar, para seguir, para obedecer los mandatos de Dios desde la perspectiva de su palabra santa. Uno, por la obra que ha hecho. Él murió en la cruz del Calvario, redimiendo nuestros pecados como Cordero perfecto, que los animales del Antiguo Testamento no pudieron hacer. Segundo, cuando Él murió, venció el pecado que nos oprimía, que nos agobiaba. Tercero, resucitó para habilitarnos ahora a vivir esta vida santa que nosotros tenemos. O sea que la pregunta que nos ocupa en esta mañana, ¿por qué Dios pide una vida de santidad de parte de nosotros? Es lo que vamos a responder en esta mañana, todos los que estamos aquí reunidos y los que nos alcanzan ver desde sus hogares. Somos invitados y llamados a vivir una vida desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de su obra. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta a la Iglesia Universal, describe también del por qué y nos da la herramienta también para que nosotros podamos vivir esta vida en el marco de la voluntad de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, en esta noche vamos a charlar sobre esta pregunta y esta temática, ¿por qué Dios pide que vivamos una vida de santidad? Me gustaría, antes que nada, ver lo que implica el capítulo 1 en su totalidad. Desde el punto de vista de un servidor, vemos dos situaciones que nos marca este capítulo. Lo que es el capítulo 1, del versículo 1 al 12, nos habla de modo indicativo. Tenemos que vivir en esperanza. ¿Y qué puntos podríamos tocar acá en resumen? Él nos hizo nacer de nuevo. Estamos protegidos por el amor de Dios. Nuestra salvación será revelada en el tiempo postrero. Y 4, nuestra salvación es tan extraordinaria que los profetas de antaño querían conocer lo que hoy en día vivimos cada uno de nosotros. El modo indicativo no es otra cosa más lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a ver en esta noche, hermanos? Lo que nos dice el Señor en el versículo 13 al 25. Y nos habla de manera imperativa. Iniciamos con el capítulo 13, versículo 13, perdón. ¿Qué nos indica en este versículo? ¿Qué dice la palabra en el versículo? La voy a leer nuevamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recordemos que en los tiempos antiguos sus túnicas las ponían dentro de un tipo de cinturón y cuando estaban inclusive en guerra las metían y se ceñían ese como cinturón que ahora utilizamos nosotros. ¿Qué habla entonces en esta parte el versículo 13? Nos dice tres cosas. Primero, preparar vuestro entendimiento para la acción. Tenemos que tener un juicio claro, hermanos, de lo que puede pasar cada día. Cada día es nuevo, en cada día tenemos que tomar decisiones, pero para ello y tener un juicio correcto tenemos que leer la palabra, para hacerlo correcto. Y para eso no hay más que manejar una vida de manera vertical. Cada uno de nosotros debe de ser totalmente vertical, juicioso en todo lo que haga, hermanos. No podemos llevar una vida horizontal y terrenal, porque ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, sí, pero Jesucristo nos compró a precio de sangre. Ahora bien, ¿qué dice la segunda parte? Sed sobrios. Tiene que ver con el fruto del Espíritu, hermanos. Y eso no es otra cosa más que dominio propio. ¿Y cómo lo obtenemos? Siendo cada día personas que pensemos en todo lo que hagamos sea agradable a los ojos de Dios. Hacer lo correcto. Una parte de la Biblia recuerdo que dice, sí podemos enojarnos, pero no nos podemos dar el lujo de airarnos, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces lo primero que hacemos cuando hay una situación incorrecta, nos airamos. Cuando sí nos podemos enfadar, como todo ser humano, somos humanos y estamos en ese proceso de santidad, pero tenemos que ser juiciosos, como decía en la primera parte, y tener sobriedad sobre todo y toda decisión que tomemos, hermanos. ¿Qué otro imperativo tenemos acá? Esperad por completo en la gracia. Mi esperanza debe estar puesta en la segunda venida de Cristo. Y si cualquier cosa que nos agrade, lo que te guste más, no se va a comparar cuando estemos en presencia de Dios. No va a ser comparable. Nos vamos a gozar de una manera increíble. ¿Quién de nosotros, de los que conocemos ya a Cristo, no espera su segunda venida? De eso hablaban los profetas. Ellos querían saber qué iba a pasar con nosotros. Y nosotros estamos viviendo en esta actualidad en la gracia de Dios, donde si hacemos algo de manera incorrecta, podemos acercarnos a Él y decirnos, Padre, me equivoqué, quiero corregir, pedí perdón, y ir sacando cada una de esas situaciones que estorban al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, todo esto que nos dice este versículo es imperativo. No hay otra opción más que el ser santos, hermanos. Tenemos que vivir contracorriente, eso lo sabemos como cristianos, pero no debemos de conformarnos como vive todo el mundo, sino que nuestra manera de vivir debe ser como dice Gálatas. Me gustaría que leamos la cita de Gálatas 5:17, hermanos. 16 y 17.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en aquí, pues para decir la palabra que continuando aquí como los hermanos. Para mí la palabra santidad, como lo proviene bíblicamente, que es separado ahora sí del mundo, de lo que nos da, como violencia, drogadicción, todo eso, para ser llamados al Señor. Así nos los expresa la palabra de nuestro Señor. Bueno, otra de las características que podemos tener es estar alejados, pero estar con Dios siempre, en todo su momento, porque lo dice la palabra, no hay más, que es la verdad, seguir apegados. Yo tengo experiencias en mi vida, he tenido 2 fracasos en esto, pero siempre Dios está conmigo porque mis padres nos enseñaron lo que es Dios, creer en Él, estar siempre ahí, tener esa fe, esa fortaleza para seguir siguiendo adelante y tomar forma de la palabra de Dios, así como nos los enseña día con día. Y por eso esa palabra de ser santo, hay que estar separado de toda esa maldad que existe en nuestro mundo. Y es apegarnos a la ley de Dios, que es su palabra, para seguir hacia adelante como Él lo ha hecho conmigo, porque yo me he hincado ante Dios para pedirle perdón por lo que he hecho a Él y hacia los demás, y perdonar principalmente a nuestro prójimo también, para estar salvos de todo y seguir hacia adelante. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, porque el Señor nos permite reflexionar en su palabra en esta hermosa noche, y donde nos hace un llamamiento a través del apóstol Pedro a vivir una vida santa, agradable delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor no tarda en su venida. Esa es la esperanza de cada cristiano y es la característica que nos debe distinguir de todo el mundo, que nosotros debemos tener esa esperanza que Dios va a cumplir su palabra, que Él va a venir nuevamente y que Él nos está invitando a través de su palabra a llevar una vida santa, agradable delante de Él. Una vida que sea diferente. La palabra de Dios nos dice que no nos conformemos, que no agarremos la forma del mundo, sino que podamos apartarnos de esa forma, de esa parte de la multitud, porque nosotros también, la palabra de Dios nos dice que tenemos que vivir en este mundo. Somos de este mundo, tenemos que convivir con esa sociedad, pero también nos dice que también no somos de este mundo, o sea, que tenemos que llevar una vida diferente a las otras gentes. Y eso lo hacemos a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a poder decir a las personas que te rodean que somos cristianos? Va a ser a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vivir, que vamos a decir al mundo que creemos en el Señor Jesucristo, que somos cristianos, que
estamos practicando lo que Él nos manda en su palabra, que es ser ejemplo de Él, ser humildes, ser misericordiosos, justos y toda otra característica que nos dice para que nosotros podamos cumplir. Y a veces el ser humano tiene una excusa que dice: yo no puedo evitar que yo cometa pecado. El pecado, Dios nos sacó de ahí, del mundo del pecado, pero a veces queremos regresar a ese mundo que ya para nosotros ya es pasado, y por eso ponemos esa excusa: yo no puedo evitar pecar. Pero si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da el Espíritu Santo que nos ayuda a poder evitar que pequemos. Ser obedientes, ser ejemplo y poder decir al mundo que creemos en Jesucristo y que tenemos una esperanza viva, que Él vendrá por su pueblo, por todos aquellos que creen en Él y que se someten a su palabra y que tienen firmes esa fe, esa esperanza de que un día estaremos con Él. ¿Qué nos dice el versículo 14, hermanos? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí es muy importante, poniéndolo a cómo vivimos como cristianos y como debemos de ser apartados, porque debemos de estar en santidad. El primero que debe poner ejemplo en la casa es el padre. ¿Cómo lo van a ver los hijos? Si los hijos ven que yo me sujeto a Cristo, que yo hago mi devocional familiar, que oro, hago mi devocional personal y no me permito ciertas cosas, con esa autoridad como padre, puedo mandarlos a llamar e invitarles y decirles: hijos, ¿tú cómo te tomas esos atributos de decir una mala palabra? ¿Ves que yo lo hago? No, papá. Entonces, ¿por qué te tomas esos atributos? Y retomando esa palabra, recordemos que la santidad es un atributo de Dios. Y un atributo que si no lo tuviese Dios, ¿cómo iba a ser nuestro Dios del universo? Injusto. ¿Y cómo seríamos nosotros como sus hijos? Estaríamos sufriendo. Bueno, pues nosotros debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, así siendo obedientes a Jesucristo, para que nuestros hijos también vean el ejemplo, y siendo nosotros obedientes, es el ejemplo que vamos dejando. Podemos decir muchas cosas, pero el ejemplo es lo que habla, en todo. Si no tomas, no fumas, los hijos no tienen ninguna justificación para hacerlo, porque yo no les he dado ese ejemplo. Así el Señor quiere que seamos obedientes, hermanos. Él nos sacó de nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, pero esa vana manera de vivir que fue la que fue enseñada por nuestros padres, en el antiguo hombre, pero nosotros renacimos con Él. Recordemos que en todo momento Él ya hizo la labor y fuimos redimidos por Él. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 15?
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda tu manera de vivir. Ahora, hermanos, veamos que la santidad es ser apartado, ¿sí? Pero la naturaleza de Dios es santidad. Y un hijo de Dios debe ser vivo ejemplo. Me gustaría que leamos en la palabra de Dios en Levíticos 19:2. Nos dice la palabra. Voy a retomar desde el versículo 1, hermanos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Continuando, hermanos, con esta porción de la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios dice que cada hijo de Dios debe ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, estemos vigilantes, estemos atentos, porque dice también la palabra de nuestro Dios que Satanás está como el león rugiente viendo a quien devorar. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que estemos vigilantes, que nos protejamos nuestra salvación. Esa salvación que el Señor nos ha dado a través de su sangre preciosa, y que no la descuidemos, sino que mantengámonos firmes en esa fe y que siempre en todos nuestros actos demos a conocer a nuestro Dios. En nuestra sociedad, todas las personas que no conocen a nuestro Dios viven una vida desordenada por la ignorancia, dice la palabra de nuestro Dios, la ignorancia. Por lo tanto, hermanos, les invitamos cariñosamente a poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, porque a través de ella vamos a encontrar la verdadera forma de conducirnos y poder realizar todas las cosas que nos permitan ser santos, apartados para la gloria y al servicio de nuestro Dios. Bueno, amados hermanos, como seguimos escudriñando la palabra de Dios, pues es dejar, como siempre lo hemos dicho, seguir en la obediencia del Señor para no ser tan ignorantes y seguir sus pasos que Él nos da firme día con día. Pero tenemos que estar libres de pecados, de todo lo que el mundo a veces nos acecha. Como lo dicen los hermanos, está Satanás atrás de nosotros, pero con la palabra, con Dios pegado a Él en su corazón, leyendo día a día su palabra de Él, podemos fortalecernos para ser santos y seguir. Yo les voy a dejar como un texto: mas el impío se apartare de todos sus pecados, y que hizo y que guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora
habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hermanos. Amados, en este tiempo de peregrinación que estamos viviendo, nosotros en este mundo, como dice Juan 17, en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así debemos de estar orando siempre. Dice la palabra también, orar sin cesar. Y siempre recordemos que en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que conducirnos con temor y con temblor. Pero temor no es otra cosa más que amor a Dios, por respeto a Dios, por respeto a nuestro Padre. Debemos de recordar también, como dice el texto en el versículo 18 y 19, hermanos, que fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que fuimos llamados para vivir una vida santa. Me gustaría leer lo que nos dice Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo se ofreció antes de que el mundo fuese y fue voluntario en esa eternidad pasada para decirle a Dios, Padre, yo voy, no quiero que ellos sean pecadores. Todos los pecados de ellos yo los voy a absorber, Señor. Padre, mándame, no quiero que a ellos los condenes. Quiero que ellos sean salvos. Y por esa sangre y ese precio de sangre, para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos opción. La santidad no es opción, es un imperativo de Dios que debemos de cumplir por convicción y amor a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Gracias, hermanos, por sus aportaciones, por las ideas que está emanando en esta reunión que tenemos, en esta charla, sobre este tema tan importante, tan crucial para la vida de la iglesia y para la vida de nosotros, puesto que cuando Dios te exige y nos exige que asumamos una vida de obediencia, más en este aspecto que es la santidad, es que Él ya proveyó las herramientas necesarias para que nosotros podamos vivirla. Él no nos va a exigir algo que no podamos hacer, sino al pedirnos que asumamos una vida de tal calidad, es que ya Él también ya nos dio los medios necesarios para ello. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en todo el libro de Levíticos, gran parte hay muchas series de leyes de purificación, de restauración. Entonces eso Dios lo tuvo que hacer o mandar a hacer al pueblo, esa práctica como una ley que a la vez estaba apuntando la venida de Cristo, que es el único que iba a purificar todos los pecados del hombre, que los animales y todas las leyes ceremoniales que habían no pudo hacer nada a favor totalmente del pecador, solamente mitigó la ira de Dios contra el pecador. Entonces ahora ya leímos y estudiamos los versículos del 13, 15 y 16. En el versículo 22 tenemos un versículo clave y bastante contundente en esta cuestión, cuando vivimos.
¿Por qué Dios nos pide una vida de santidad, una actitud agradable, no solamente ante Él, sino ante la sociedad que hoy vivimos? ¿Por qué lo pide? Porque Él dice, habiendo ya purificado vuestros corazones, hemos sido lavados por el sacrificio de Cristo. Ahora podemos y tenemos ya el poder de asumir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pensar en eso. No solamente vamos a decir, ¿por qué Dios me pide eso? Él sabe que vivo en medio de un mundo tan perverso, violento, sangriento, desobediente, rebelde. Y me pide que yo viva una vida de santidad. Pero esa es la naturaleza que hoy tenemos. Cristo murió y nos redimió al darnos nueva vida. Lo que decía Pedro en los versículos 15. Ahora ya no debemos vivir y conformarnos con la vida que teníamos, puesto que ya Cristo murió por nuestros pecados, nos perdonó. Y no solamente murió por eso, sino también nos libró del pecado. Y no solamente eso, sino que resucitó y nos dio esperanza viva. Y eso, amados hermanos, es más que un motivo para que nos esforcemos a vivir una vida agradable delante de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, tenemos una gran lista de herramientas que Dios pone en nuestras manos. Y con todas esas herramientas que empleemos en nuestra vida, viviremos una vida de santidad. Tenemos que orar, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que ejercer la vida cristiana que nos ha dado de manera valiente en medio de un mundo descompuesto, deshonesto, corrompido totalmente. Si no echamos mano de esas herramientas, difícilmente vamos a poder desarrollar la vida que Dios exige que desarrollemos, definitivamente. Entonces, cuando el Dios de Israel, de la congregación de Israel, le pide a su pueblo que viva una vida santa, puesto que Él es santo como Padre, entonces nosotros no tenemos opción, no tenemos excusa, no tenemos justificación. ¿Por qué? Porque Dios no pide lo que no podamos cumplir. Él pide lo que podemos cumplir. ¿Y cómo podemos cumplir? Echando mano de los recursos que Él nos da para que podamos hacerlo. Cristo siempre alentó y animó y convocó a sus discípulos diciéndoles que oren, que velen, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne que enfrenta toda la lucha titánica en este mundo, con los residuos de la corrupción, dice, es débil. Y como es débil, tenemos que echar mano de los recursos que tenemos a través de su palabra en Efesios 6, capítulos 10 al 20. Porque no tenemos lucha, dice el versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra gobernadores y jueces espirituales de las regiones celestes de este siglo. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que echar mano de esas herramientas, que es la oración, que es la palabra de Dios y que es la actividad. El hermano decía hace un momento de que la relación que debemos tener con Dios es totalmente vertical. Totalmente vertical, imaginando y pensando cómo podemos medir esa relación vertical, que no vaya torcido, tiene que ser con una plomada, y la plomada es la palabra de Dios. De lo contrario, si no mantenemos una relación vertical de manera completa y plena,
¿Cómo podemos ahora tener una relación buena de manera horizontal con la sociedad? Porque en medio de ella hemos sido enviados para demostrar una vida de santidad a través de nuestro comportamiento. Si nuestra relación con Dios no es buena, mucho menos va a ser buena la relación horizontal entre unos y otros o ante la sociedad. Entonces, pero nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué razón? Por lo que Dios ha hecho a través de Cristo a favor de nosotros. Dios no está exigiendo algo que no podamos hacer, sino algo que podemos hacer. Ahí tenemos las herramientas y decíamos también que en medio de un mundo en el que vivimos, en la condición en la que vive la sociedad, y a lo mejor en la condición en la que usted vive, sin Dios, no sienta la necesidad, porque no puede verlo. Está inmerso en el pecado, en la maldad. Está subyugado por el pecado, a lo mejor por el egoísmo, a lo mejor por la soberbia. Pero solamente necesita reconocer que ante esa vida que usted tiene, necesita de Cristo, necesita de Dios. Y puede vivir una vida como Dios lo exige, pero tiene que recibir esa gracia que transforma su vida y que le da la habilidad ahora para vivir una vida santa. Solo tiene que rendir su vida, reconocer que necesita de Él. Amigo y hermano que nos escucha hoy, si hay alguien que por primera vez nos está viendo, nos está oyendo, le hacemos esta cariñosa invitación en nombre de Cristo. No importa su condición, no importa la circunstancia en la que vive, su rango social, eso no importa. Lo que importa es que usted necesita de Dios, necesita salir de esa burbuja en la que usted está encerrado y lo está agobiando toda la circunstancia de la vida sin la presencia de ese Dios. Hoy puede salir de eso. Solo abre ese corazón que necesita y anhela y ansía de esa gracia. Y su vida puede cambiar, puede ser otra, con la capacidad de percibir ahora lo que quiere, lo que necesita y lo que desea hacer. Los invitamos en el nombre glorioso de Cristo a sumarse a este trabajo, a vivir este grande privilegio de este lado de la gracia de Dios y sentirse libre del pecado, la maldad, la corrupción y poder vivir una vida congruente con la voluntad de Dios, pues para eso lo creó, para eso nos creó, para que le alabemos, le adoremos, le honremos y le demos la gloria. Esa es la invitación que extendemos hoy. Es un tema bastante hermoso, pero a la vez muy complicado para nosotros vivirla si no echamos manos de los recursos que Dios nos da. Echemos mano de los recursos y vivamos una vida de santidad como Dios lo exige, como Dios lo pide, y que podamos vivir y aferrarnos a esa bendición de ser pueblo santo de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y bendiga a todos los que estamos aquí y hemos hecho un esfuerzo hasta este día para vivir una vida congruente con la voluntad de Dios. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. Vamos a orar, hermanos.
Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche que nos has permitido de seguir te alabando con tu palabra, Señor, que día con día nos has enseñado y nos seguirás enseñando los pasos para seguir, creer, tener fe y glorificarte día con día, Señor. Te pido en esta noche, oh Señor, que sigamos hacia adelante lo que tú desees, Padre, en nuestras vidas, de cada uno de nuestros hermanos, de familia y del mundo, lo que tú desees, Padre, porque es tuyo, Señor. Como hemos platicado en esta noche de tu palabra, Señor, seguir tus pasos para hacer esa santidad que tú deseas en nosotros, Padre, porque tú moriste en la cruz de nuestros pecados y eso es lo que tú deseas de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amados hermanos, hacemos nuevamente la invitación para que todos los lunes a las 8 de la noche puedan acompañarnos a compartir con nosotros este plato delicioso que es la palabra de Dios. Les invitamos a que manden sus mensajes, den sus likes, y también quiero agradecer de manera personal a los pastores David Samayoa, Jorge Chávez y otros hermanos que también, como David Salazar, nos están viendo desde otras partes de la República. El hermano Dupotey, Manuel Dupotey de Cuba, que también nos está viendo. Les envío un cordial saludo y nuestros hermanos también lo hacen extensivo a ustedes. Les invitamos a que no dejen de sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la noche. A todos aquellos que quieran escuchar la sana doctrina, la palabra de nuestro Dios, y esperamos que también pongan sus comentarios, qué temas gustan que platiquemos, qué temas quieren que abordemos, para nosotros poder retroalimentarnos y poder apoyarlos. Y si tienen motivos de oración, también háganlo saber. Un fuerte abrazo fraternal y bendecidos todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.